vamos un poco al lío, ¿no? Creo que todos hemos venido aquí a escuchar de datos y coincidimos que el dato es un activo, ¿no? Y creo que todos aquí entendemos la importancia de los datos dentro de una empresa y los problemas que también traen, ¿no? La gestión y la administración del mismo, ¿no? Por muchas casuísticas que puede tener, por mucho volumen de datos, por una mala descripción de los datos, por falta de calidad en los datos, quién es responsable de qué y que estén correctamente identificados y de fácil acceso, ¿no? Bueno, son grandes retos que englobo en algunas palabras, pero que creo que cada uno se sentirá y se puede sentir identificado con el reto que tenga enfrente, ¿no? Dependiendo del perfil que sea. Vale. La presentación está hecha en 3 temas, como el primero es de gobernanza, el segundo entramos en temas de inteligencia artificial enfocada en data cleaning y data enrichment, y luego el último, creo que el más importante, que hablamos de la escalabilidad y la autonomía de equipos y cómo gobernar datos en ese sentido, ¿no? Cuando la empresa está creciendo y no quiere perder la autonomía de los equipos y quiere que los datos estén bien gobernados, ¿no? Así que nada, empecemos un poco por gobernanza. Y para empezar y hacer un poco de boca, yo, bueno, creo que cualquiera de nosotros podría responder la pregunta, pero me gustaría escuchar a ti, Amar, sobre qué es gobernanza del dato, qué retos has enfrentado en tu carrera y, bueno, un poco de boca para el tema. Muchas gracias. Gracias, Brian. Bueno, yo soy director de Data Platform y Gobernancia en Adelita, que quizá Adelita no lo conocéis, pero conoceréis Fotocasa, Vitaclia, InfoJobs, Cochesnet, Fontosnet, Mil Anuncios, ¿vale? Una colección de sites que todos usan la misma Data Platform y estamos aplicando Governance by Design. Yo cuando lo defino, Governance al final es un concepto paraguas que dentro tiene pues, calidad, privacidad, seguridad, privacy, y al final es trasladar ese mismo nombre a los objetos que contiene, ¿no? O sea, es privacy by design, security by design, quality by design, son todos esos conceptos intentarlos aplicar lo más cerca del inicio, ¿vale? Y para poner ejemplos es, por tanto, no tienes que atacarlos todos, pero si ya estás haciendo security by design en tu plataforma, ya estás empezando a hacer governance by design. Y cuando digo al inicio, lo digo de varios factores. O sea, yo también dirijo la Data Platform y la gobernanza a la vez, eso no es en balde, es porque estamos haciendo gobernanza en código. O sea, los conceptos de gobernanza que se establecen en la compañía los llevamos a cómo está programada la Data Platform, cómo está diseñada la Data Platform, cómo son los accesos, ¿para qué? Pues porque la gobernanza de ciertos procesos no sea a posteriori, sino que cuando ya uses la plataforma ya no tengas ni que saberte la norma. Aquellas cosas que no se pueden hacer, la plataforma ya no te las deja hacer. Pero eso no solo implica la tecnología de traer la gobernanza al código de las plataformas o a las policies de los entornos de trabajo, sino también a los ciclos de vida, ¿no? O sea, traer la gobernanza, ahora os sonará, pero os diré palabras de que suenan en la industria, que es el shift the governance to the left, ¿vale? Que es mover la gobernanza hacia el inicio del ciclo de vida, y eso también es governance by design. Si tú haces gobernanza, haces calidad o haces seguridad lo más cerca de la fuente, no arreglando los datos a lo más cerca del producto, estás haciendo governance by design. Porque estás impactando el governance en el punto de la cadena que tiene más valor la gobernanza. Porque si está gobernado desde el inicio, todo el resto de la cadena pues tiene más garantías de estar gobernada. Por tanto, es mover la gobernanza al inicio de los procesos, al inicio de la creación de entornos de trabajo, incluso te diría al inicio de la organización. Impactar en si tu empresa está organizada por dominios, si tu empresa, o sea, tocar la organización de tu empresa para que cómo se organiza la empresa gobierne mejor el dato. Eso también impacta tecnología, impacta procesos, impacta organización, y si puedes llevar esos cambios lo más cerca del inicio, más impacto tiene. Pero también sabemos todos que cambiar las cosas de inicio
tiene un change management complejo. Vale, muchas gracias. Me viene un poco así a la mente, ¿no? Que hablamos de tecnología, pero también viene cultura en los equipos, ¿no? Y quienes tomen responsabilidades, roles, y un poco cuando investigo de estos temas, que parece que ahora está muy, muy de boga y por eso que estamos aquí, también veo que hay muchos tipos de gobernanza del dato. No sé si nos puedas mencionar, porque también dimensiono si es distinto en una empresa pequeñita, no es lo mismo gobernar datos en una empresa de 5, de a 10, de a 50 o de a 1000, en tu caso, no sé el tamaño de la de Vinta, pero los retos son más difíciles, ¿no? Creo que, o sea, los datos hay que gobernarlos en cualquier tamaño de empresa. Lo único que pasa, yo aquí lo que diría en mi experiencia es, como más pequeña, mediana sea la empresa, unos sistemas más centralizados de gobernanza no llegan a su techo de cristal. O sea, siguen funcionando sin llegar a su rotura por escalabilidad. Y son los modelos de gobernanza más clásicos, que tienen más madurez, que están implantados en más sitios, tienen más literatura, por tanto es algo maduro. El problema es cuando pasas a la escala de que esos sistemas de gobernanza o procesos de gobernanza no funcionan, porque no escalan. Entonces, en ese punto, yo creo que no pasa en todos los... O sea, puede pasarte por temas de compliance y no pasarte por seguridad, puede pasarte por calidad, pero no pasarte por privacidad. No siempre todo rompe al mismo momento, pero sí que es clave entender muy bien tu compañía dónde está, hacia dónde quiere crecer, intentar llegar antes del break-even de cuando la gobernanza deja de escalar, intentar hacer, cuando hablo de governance by design, lo aplico a que tú tienes que hacer esto, que no es fácil, cuando tú ves que tu gobernanza no escala. Ahí podemos hablar de como empezaste, ¿no? Modelos centralizados y empezás a crecer, empezás a ver que hay cuellos de botella en los procesos o en la gestión y hablas de modelos descentralizados, entiendo. Sí, de hecho, antes de descentralizar la gobernanza, se descentralizará la empresa. Cuando una empresa ya ves que tiene distintos dominios, distintas... De hecho, es tan fácil de que cuando te aparece el Shadow IT en datos, cuando todo el mundo, pues tú tienes una data platform, pero cada uno tiene sus espacios, sus silos, eso ya es un indicativo de que tu empresa se está descentralizando sin que tú tomes las riendas de cómo se está descentralizando. Por tanto, la gobernanza es, en teoría, ¿no? Sería, la ideal, es avanzarte a algo que pasará sí o sí, que es que te aparecerán silos en una empresa grande, que la gente se espabilará por su lado y hará crecer a sus propios silos, sus propias plataformas, sus propios procesos. Si te puedes avanzar a ello y cubrirle con esos servicios, eso no saldrá. Pero eso es la dificultad, que a veces, y todos lo sabemos aquí, las empresas necesitan hacer prueba y error, porque tampoco puedes dimensionar una cosa que luego no se use, porque es una pérdida de dinero y productividad para la empresa. A veces tienen que pasar estas desorganizaciones y ponerle sentido. Yo cuando entré hace 3 años en la Devinta, entré principalmente porque tenía una data platform que era una única data platform para todos los sites, una velocidad de ir a producción brutal, pero dentro de una única data platform física se habían hecho unas 7 o 8 data platforms lógicas. ¿Por qué? Porque tenían distintas capas, o sea, se había generado una diferencia lógica dentro de un mismo stack tecnológico, incluso dentro de unas mismas policies. Y eso era porque, bueno, pues que quizá la plataforma no tenía que dar solamente el stack tecnológico y cuatro policies, tenía que dar un poco más allá. Tenía que entenderse como producto y dar un entorno de trabajo que cuando todo el mundo ha tenido un entorno de trabajo y ha podido, pues, trabajar cómodo, pues cuando tú estás en Fotocasa y eres un data engineer de Fotocasa y integras datos de Fotocasa y te pasan a InfoJobs, todo está exactamente igual que cuando tú lo estabas trabajando desde otros años, ¿vale? Cuando consigues esto, tienes algo completamente
distribuido porque cada uno va a su negocio, pero pues, eres completamente interoperable porque mueves piezas y no te cambia nada del entorno de trabajo, solo te cambia tu business logic que necesitas aplicar. Muchas gracias por el ejemplo, porque yo particularmente me siento identificado con el caso que dices de que pases de un rol a otro en la misma, que veas que las tablas, las bases de datos, todo se mantiene igual, nombres parecidos, etc. Eso, para un perfil como yo, se agradece. Vale, por seguir un poco, anteriormente yo también hablaba del hype de la inteligencia artificial y hablaba un poquito del hype que ha llevado a la gobernanza del dato. No sé si Yuri o Oscar quieren hablar un poco de eso, ¿no? Porque yo siento que la rapidez de la información, la rapidez en la toma de decisiones, veía un artículo hace unos meses sobre no sé qué porcentaje, pero es bastante grande de que la gran cantidad de datos que se están generando hoy en día, la mayoría se han hecho en los últimos 20 años, porque son datos no estructurados, ya no son tan tradicionales como datos estructurados. Entonces no sé si directamente a Oscar, por hablar un poco de esta pregunta, ¿no? O qué sientes cuando te mencionó hype de IA, hype de gobernanza. O sea, ¿cómo lo has visto tú en qué año? Sí, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Óscar Fernández, trabajo en una compañía sueca famosa por las albóndigas y las estanterías, para hacer una idea. La pregunta que dices del hype del gobierno y cómo ha venido, pues ha sido principalmente en los últimos años. Antes de estar en IKEA estaba en una compañía de renting de autos y antes en un famoso banco. Y gobernanza del dato nunca se había aplicado. Nunca se había aplicado hasta hace aproximadamente 10 años, cuando empezó a aparecer una presión regulatoria. En el caso de BBVA, pues era la famosa carta de Schreck, donde era necesario tener calidad del dato, de tener un gobierno del dato, y de repente de la nada pues empezaron a definir un montón de procesos, un montón de roles que hasta ahora no existían. De hecho yo mismo, o sea, siempre había visto la parte de gobierno como joder qué coñazo, y de repente me encuentro como un perfil muy técnico de venir a hacer temas de plataforma o temas de inteligencia artificial como MLOps, a haber cambiado ya 2 veces de puesto de trabajo con la coletilla de ser del equipo de gobierno, ¿no? Y hay un montón de historias que implican, pues bueno, como muchos procesos de inteligencia artificial han fallado de base porque faltaba esa parte de gobierno, ¿no? Pues no sé si conocéis algunos la aplicación de Apple Card, que tuvo un proceso de espurio de meses, ¿no? Donde de repente se dan cuenta de que lo que estaban buscando era hacer sesgos de los clientes, ¿no? Hacer esa clusterización de los clientes, y se pegaron una hostia soberana porque de repente se veía que determinados perfiles no les daba el crédito, ¿no? Está por aquí, Bogner escribió que a su mujer le habían dado un ratio muchísimo más bajo de crédito respecto a otro, ¿no? O, por ejemplo, no sé si conocéis Tile, que se hizo famoso hace unos cuantos años también, que era de Microsoft, que era una especie de chatbot que interactuaba con perfiles de Twitter. Igual, pues otro escalabro tremendo porque no había gobierno a la hora de interactuar con esto. O sin ir más lejos, pues con la aplicación que todos conocemos, ¿no? ChatGPT. Pensad cuando salió por primera vez ChatGPT, el impacto que tuvo. No sé si alguno de vosotros ha oído del famoso caso de casos donde el prompt te devolvía un caso de racismo, o gente que le empezaba a preguntar de, oye, ¿cómo puedo matar a mi mujer? Y de repente le devolvía esa respuesta. Sí, matar a la mujer o hacer una bomba casera o cosas de esas. Pero vosotros pensad cómo está entrenado un modelo de estos, ¿no? Que te descargas internet entero y se lo enchufas al base model, ¿no? Claro, pensar toda la porquería que están en foros de Reddit o nuestro patrio foro coches, ¿no? Más, o sea, todo eso que está yendo a través de los canales que entrenan los modelos y al final esto va a producir. Y puedes hacer contramedidas, ¿no? Con los famosos guardarraíles que se ponen. Pues un tío que le dice, bueno, si te preguntan por hacer una bomba, dile que no, ¿vale? Pero al final esa información sigue estando latente ahí. Entonces sí, hay muchos casos de esta problemática a la hora de si no tenemos un buen dato que esté gobernado, si no sabemos cómo está ese dato, si no tenemos cuidado en esa calidad del dato, pues obviamente vamos a fallar miserablemente. Podemos decir, o sea, me queda clarísimo el ejemplo de Apple Card, lo recuerdo, y
y que a los hombres creo que eran 20 veces, le dan crédito 20 veces superior a las mujeres. O sea, iba por ahí. Y era la APECAR, que, bueno, esto de interferencia, la APECAR que es con Goldman Sachs. Entonces, de IVA, ¿no? Entonces, son procesos que no son auditados o no sé, el algoritmo deja de funcionar o de entrenarse o no es auditado y que creo que puedo decir, ¿verdad? Que sin gobernanza no hay como modelos de IA efectivas ni éticas. Es que esa es la clave también. Otro ejemplo que estaba pensando en Google Fotos. Pues Google Fotos tuvo una época que estaba identificando personas como gorilas, porque pues, por las facciones o por el tipo de entrenamiento que tenía, pues estaba solacente, ¿no? Entonces, parte del impacto que tiene la gobernanza del dato en todos estos procesos no es solo asegurar el entrenamiento, pero, por ejemplo, también asegurar la equidad, ¿no? Pues asegurarnos que cuando estamos entrenando este tipo de modelos sí que va con la calidad suficiente para no tener sesgos entre hombres y mujeres, no tener sesgos por edad, cosas de ese tipo. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Bueno, Yuri, tengo alguna pregunta para ti, si te puedes presentar, contar como lo ha hecho Mark y Oscar, y si te puedes presentar y hablar un poco sobre Cardiff, ¿no? Sobre los procesos, si tenéis procesos o han resuelto problemas de negocio con inteligencia artificial, cómo lleváis ese proceso, ¿no? De la calidad de los datos, del linaje, si nos pueden hablar un poquito de tu experiencia. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo soy Julie Hérault y trabajo en Cardiff, que es la aseguradora de un grupo bancario que se llama BNP Paribas. Y pues claro, es un tipo de empresa totalmente diferente. Lo que es una particularidad que tenemos en Cardiff es que somos B2B2C, entonces vendemos vía otras empresas. Siempre esto es súper importante en nuestro contexto de cómo conseguimos los datos, porque son otras empresas que venden nuestros productos de seguro, entonces los datos de las ventas, del cliente, de lo que fue vendido, los recibimos de otras empresas. Entonces esto, para temas de data governance, de data quality, es un contexto súper interesante. Mi pregunta sería primero si la búsqueda no era más para cómo quitarse la suegra, más que la... Depende del perfil, de la familia, de cómo esté esa familia de mal. Sobre tu pregunta, pues sobre todo hablando de data quality, que es el tema con Dirty Data y relacionando con AI, porque es verdad que en todo el anuncio del evento habláis mucho de la subida de temáticas de AI. Yo pienso que, por lo menos como lo vivimos en Cardiff desde 3-4 años, con todos los equipos de data scientists, de AI que se han montado en muchísimas empresas, no sé si podemos hablar de moda o el hype, tras unos años de intentar de hacer POC, de encontrarse, de ver todos los casos de uso que podemos hacer con AI, estamos entrando un poco más de madurez, ¿no? De casos de uso que verdaderamente por fin podemos en producción, que sí funcionan. Y entonces, con esos casos sobre cuáles trabajamos de AI, y entonces tenemos un equipo de Data Science de AI en Cardiff, que ya desde unos años ahora sí que nos entregan casos de uso en producción. Esto, para mí, que gestiona Data Governance, son mis cómplices de Data Science, yo soy de Data Governance, fue una oportunidad increíble, porque Data Governance, para los que lo llevan, es siempre súper complicado de empujar los temas, tener el top management, el COMEX, que tener el sponsorship, ¿no?, de ellos, conseguir del negocio que además de su BAU participen en nuestras actividades, liberen un poco de tiempo de nuestros cómplices del negocio. Entonces, con AI, por lo menos lo que vivimos desde los 3 años, es que como es súper sexy el modelo de AI, hay el efecto wow, todo el mundo, pues los resultados es fenomenal, ¿no? Es todavía nuevo. Entonces, como siempre tenemos un proyecto para entregar el modelo, y que el modelo no lo hacemos para nada, es para ayudar a un proceso de negocio, todo el mundo está enfocado en el proyecto. Y todo el mundo lo sigue, está súper al tanto, liberamos tiempo del negocio, tenemos gente de IT, que siempre necesitamos de ellos para ayudar sobre la arquitectura detrás. Y entonces yo consigo encajar mis temas de DQ. Porque el modelo de AI
es el uso casi más avanzado de los datos, ¿no? Ahora en las compañías. Si no tienes una buena calidad de los datos, el modelo no sale, ¿vale? Los data scientists lo saben más que cualquier otra persona y sufren. Entonces yo, con mi goro de Data Governance, llego y al final vuelvo yo a ser el mejor amigo del Data Scientist que quiere hacer su modelo, ¿vale? Entonces aprovechamos de esos proyectos a tope, porque el negocio quiere mejorar su proceso al final, entonces están súper al tanto en las temáticas de Data Quality. El Data Scientist, que son gente que saben jugar con los datos, que saben por sí mismo encontrar los problemas de calidad, porque siempre empiezan, antes de hacer un modelo, realmente hacen data profiling, el discovery de los datos, entonces ya el Data Scientist va a encontrar los problemas de calidad y ya me adelanta el trabajo de mi equipo. Entonces encajamos las tareas de Data Quality y es más sencillo, todo el mundo lo visualiza, dice si es un super prerequisito, vamos a gastar Mondays de IT, Mondays del equipo de Data Governance, y es un círculo vicioso, porque claro, los datos no van a servir solo el modelo, van a servir otros procesos de la compañía, sabéis que no, los datos están compartidos. Entonces, es un eje de trabajo súper potente. Entonces, esto, pues al final, tras 2-3 años, ese retorno sobre experiencia que tenemos sea de coger el tren de los proyectos con AI. Porque encajamos temas de data quality, podemos tomar tiempo de hacer el screening de todos los datos en alcance, no solamente los datos de entrada del modelo, pero todos los demás datos que ayudan, que participan del proceso de negocio. Y ahí encajamos el audit, podemos tomar tiempo de desarrollar los controles de data quality, de implementarlos con la ayuda de IT para subir la producción dependiendo de los procesos que tenéis en nuestra compañía. Entonces, es una oportunidad que funciona súper bien en nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Judy. Pues hasta ahora las 3 participaciones a mí, por ejemplo, me han sido muy enriquecedoras. Pero ha llegado el turno de cambiar un poquito de tema. Ya hemos hablado un poquito de gobernanza, hemos entrado muy bien en materia, pero ahora sí que pasaremos al segundo tema, que es un poco para los que están aquí, que han hecho mucho uso de inteligencia artificial, ¿no? Hablemos de data cleaning, famoso data cleaning que se lleva igual el 80% de cualquier proyecto de datos, y data enrichment, para, bueno, en español sería lo que sería enriquecer datos, ¿no? Cuando no los tienes donde limpiarlos, los buscas y enriqueces los datos que tienes y con los que trabajas, ¿no? Vale, pues, a ver, tengo alguna pregunta preparada, pero bueno, yo creo que hemos venido aquí improvisando un poquito. Y esta nuevamente para Marc, para empezar. Experiencia, ¿no? y uso de IA en estos 2 temas, en la de Vinta, y si podrían entrar en, si quisieras en detalles sobre herramientas, enfoque, metodología, bueno, Sí, primero, siendo sincero, la IA en una empresa no entra para hacer cleaning y auto arreglarse los datos. Porque como sabe todo el mundo, en casa de herrero, sale mal. ¿Vale? Entonces, ahora, sí que ha llegado, la Devita tiene IA en producción. Si tú vas al buscador ahora mismo, abres el móvil, vas al buscador de Coches.net, ese buscador es un interpretador de lengua natural. O sea, tú buscas y es un prompt. Tú puedes escribir un prompt de qué tipo de coches y lo busca, no por keywords, sino le puedes contar cuánta gente tiene en tu familia, a dónde quieres ir de vacaciones y te buscará pues, el coche con esas plazas disponible por estas fechas. Y bueno, hay una gran IA de detección de fraude, que es el gran tema en los marketplaces, detección de anuncios fraudulentos, copilots o asistentes en InfoJobs para hacer tu currículum. Hay mucha IA en la Devita puesta en producción y B2C, o sea, at scale, o sea, abierta a todo el mundo. Coches.net tiene el buscador en la landing page, lo primero que encuentras. Por tanto, la cantidad de peticiones que recibe es enorme, el uso de recursos también. Pero sí que es cierto que la IA empieza en una compañía entrando por negocio. Ahora, cuando una compañía ya es madura y tiene sus equipos de ML Engineers, Data Science,
la gente de gobernanza lo que reclamamos es ¿y por qué no usamos la propia IA para arreglar? Porque coincido con lo que decía Oscar y Julie, es todos esos casos de alucinaciones y problemas con la IA, pues está ayudando un montón que la gente sabe o ve la IA como una caja negra donde lo único que puede controlar son los datos que pone por la entrada. Porque estamos muy acostumbrados en el mundo del BI y en el mundo del dashboarding que siempre se puede intervenir manualmente en algún punto de la cadena, se puede arreglar. En la IA no. No podemos intervenir dentro de un modelo. Sí se puede tunear, se pueden hacer racks, se pueden hacer muchas cosas, pero comparado con la versatilidad, en un mundo de analytics clásico, que en cualquier momento de la cadena puedes arreglarlo, no lo recomiendo, es una chapuza. Arreglar los datos, no al inicio, siempre es una chapuza, pero que levante la mano quien no conoce el caso de que se arreglan los datos justo antes de entregarse. Pasa, y como se puede hacer y el humano lo controla, pues lo hace. En el caso de la IA se pierde mucho ese control. Y esto nos ayuda un montón la gente buena a decir, vamos a gobernar los datos porque después se nos descontrolará. Y aquí yo pongo un ejemplo de que en Agritel, yo hace 2 años y medio empecé a implementar el tema de los data contracts, ¿vale? Un tema bastante hype ahora, que es contractualizar los datos que entran a una plataforma, ¿vale? Y contractualizar entre proveedores del dato, consumidores del dato, que se suscriben a ese contrato, y el regulador, que en ese caso es la plataforma que también hace la gobernanza. Por tanto, es un contrato, igual como contratas un seguro, pues contractualizar los datos que entran y, por tanto, empiezas a entender el dato como producto y empiezas a pensar en gobernanza antes de entrarlo. Porque cuando haces el contrato dices, pongo ese evento que tiene estos atributos, que tiene PII o no lo tiene, que tiene cosas privadas. Antes de meterlo, incluso empiezas a pensar en gobernanza y eso ayudó mucho. Cambió los procesos de governance by design, pensar en el governance del inicio, pero ¿qué pasó también? Que había un montón de legacy, había un montón de datos entrados en la plataforma sin contrato que había que regularizarlos, ¿no? Hacerles su contrato. La gente, en un success case, la gente se metió, los hizo, pero cuando dijo, ahora tengo que, todos los datos que ya uso, que ya entran a la plataforma, que ya no los conozco, tengo que hacer un contrato de lo que ya existe. Y aquí, pues, encontrar tiempo de negocio para hacer esto fue más difícil. Pues lo que hicimos es que, como ya teníamos datos definidos por unos contratos, pues entrenamos un modelo que aprendiera a hacer contratos. Y entonces es analizar todos los datos que entraban a la plataforma sin contratos y que nos hiciera el contrato tipo para cada uno de ellos. Y entregárselo a cada uno y decir, mira, tienes que validar a 40 contratos y decir si son correctos o no. Esto le da mucho menos tiempo que hacerlos todos los 40, ¿no? Entonces, lo que hicimos, el modelo tampoco era muy complejo, porque al final era, a partir de los eventos, saber cómo hacer un esquema, pero hicimos esto, o sea, aplicamos la IA, aplicamos un modelo generativo, en ese caso, para que nos generara unos contratos que ya tenían un cuerpo de entrenamiento, porque los primeros los hicieron con éxito humanos, ¿no? Y eso nos permitió, pues, cargarnos un legacy, que siempre es muy difícil. Cosas que empiezan, que funcionan, pero siempre queda algo de legacy que es difícil de sacarse de encima. Y aquí nos ayudó la IA, porque al final lo que teníamos que hacer es repetir lo que a los humanos nos cuesta, es repetir una cosa que ya hemos hecho, que ya hemos innovado, que ya no es hype, y ahora hay que repetirla y darle la manivela. Pues hicimos la manivela con IA. Y es aburrido y somos tenientes de errores. Que es básico, ¿no? Luego ya nos tocaría, y me parece clave, auditar, ¿no? Esos resultados, lo que decía, un perfil y ver que sea correcto el proceso que ha resuelto, ¿no? La inteligencia artificial. No sé, Oscar, en tu caso, si ha pasado lo mismo. Yo creo que cualquiera aquí conoce el ejemplo de Coche.net, me parece clave. Creo que aquí también todo el mundo conoce Coche.net. En IKEA, si en tu caso cercano, reciente o en tu experiencia, has vivido un mal uso por una mala entrada de datos
modelos, ¿no? A ver, directamente no. También es cierto que un poco lo que decías al principio, ¿no? De que esto de la IA es súper sexy y todo el mundo quiere hacer un caso de uso de la nada. Es cierto que en nuestro caso, por ejemplo, no somos tan maduros a la hora de hacer eso, ¿no? A poco que bichéis en cualquier plataforma vais a ver que cualquiera ya está enganchando un copilot. Tenemos copilot hasta en los conference de Kelos, porque alguien pone un Claude o cualquier LLM y empieza a dar respuestas sobre esto, ¿no? Montamos un RAN. En IKEA sí se están empezando a plantear casos de uso, pues yo qué sé, por ejemplo, un decorador virtual, ¿no? Donde estamos entrenando pues redes convolucionales, donde en base a cierto conocimiento que le pases con imágenes y la base de datos que tenemos propia, pues empiece a hacer ese tipo de respuestas, ¿no? Le enganchas encima un LLM y tienes esa parte de interacción. Pero igual tenemos el problema de, primero, ese esfuerzo a la hora de taguear el dato, donde tenemos la dificultad del gobierno, tenemos el esfuerzo también de conocer si el dato está correcto o no, esa calidad del dato que tenemos ahí, y luego todas las implicaciones éticas que tiene este modelo, ¿no? Llevar este modelo a producción, pues una tontería. Si vosotros estáis haciendo una foto o un vídeo de vuestra casa para saber dónde ponéis la cala, si dónde ponéis la mesa Olafson, por ejemplo, pues aseguraros que en ese vídeo que el propio modelo se asegure de que no aparece una foto de vosotros con los niños, o la foto de vuestra abuela, o algo donde se puede inferir dónde está la dirección, ¿no? Donde estáis. Entonces, es muy sexy el hacer este tipo de modelos. Es cierto que también el ROI directo que tienen, pues muchas veces está en cuestión. O sea, como un caso, por ejemplo, de BBVA. En BBVA hicimos una campaña tremenda para entrenar data scientists en plataformas pues, utilizando Spark y demás, pero los modelos que se generaban eran modelitos de juguete. O sea, un core bancario no lo vas a mover en la vida. O sea, lo que está ahora mismo en un ZOS o en sistemas legacy, pues no lo vas a mover. Puedes hacer commodities, pero verdaderamente ese impacto, una vez que ya ha pasado ese hype, hay que ir viendo cómo hacerlo. Y no solo eso, también la propia dificultad que tienen estos propios modelos de producción, ¿no? Queda muy bien y a un científico de datos le mola mucho el experimentar, pero luego llevar esta producción y asegurarte que tienes unas buenas métricas y que está funcionando correctamente, pues es la parte que no es tan sexy a la hora de llevarlo, ¿no? A todos nos gusta mucho innovar, luego ya mantener lo que hemos hecho es más complicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres ver el modelo con el vídeo y que se pueda colar a una persona, violación de datos, o sea, eso yo creo que es muy rico, ¿no? Y es muy tangible, yo creo que lo que decía antes con IKEA, no sé si para Cardiff podemos hablar un poco de algo así tangible, de algún caso, no, igual es difícil, ¿eh? Porque tú me dirás, no dirás. Pues sobre esta temática aquí, la segunda, en Cardiff, el data cleaning todavía lo hacemos de forma tradicional con los equipos de data quality analyst que utilizan herramientas y que van, a medida que vemos problemas de calidad, pues siempre que hay una lógica de negocio o que podemos tener datos referenciales al lado, pues hacemos data cleaning. Pero desde unos años sí que hemos conseguido hacer data enrichment. Data enrichment nosotros lo hacemos pues también vía data acquisition, comprando datos externos, por ejemplo, intentando de conseguir más datos de todos los que producen nuestros datos. Yo os hablaba que al final trabajamos con muchísimas empresas que vendemos nuestros productos, que al final son nuestros productores de datos. Entonces, siempre de encontrar la forma de conseguir más y más datos con ellos, caso de uso por caso de uso. Y al final, el tercer eje de Data Enrichment es gracias a AI. Sobre todo, gracias a la estructuración de datos no estructurados. Antes de tener equipos de Data Scientists, 4 años atrás, en Cardiff, teníamos muchísimas fuentes de datos, fuentes de oro, ¿no? De datos no utilizados, sobre todo de datos no estructurados. Y entonces, gracias a AI, los data scientists han empezado a usar estas fuentes, estructurar los datos y
a partir de este punto ya son muchos nuevos atributos, variables para los modelos de AI, pero no solo para los modelos, al final son datos adicionales para nuestros procesos operacionales. De ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos un siniestro donde cubrimos una persona que se encuentra desempleada, ¿vale? Y nosotros, Cardiff, va a seguir reembolsando su crédito en el banco, ¿vale? Por ejemplo, Cardiff vende este tipo de productos y seguros. Si la persona se encuentra desempleada, no tiene más todos los ingresos que tenía, entonces Cardiff empieza a reembolsar en su lugar. Entonces, cuando ocurre esto, hay un documento que pedimos, que es el documento de vida laboral, ¿vale? Pues es un PDF. Hasta ahora, claramente, el tramitador de siniestro verifica las informaciones y tramita el siniestro. Y los PDFs se guardaban, porque tenemos que activar todos estos documentos. Pero ya tenemos el documento ahora. Lo que hemos empezado es usar la técnica en sí de OCR, ¿vale? De recognition, de óptica de los documentos. Entonces tengo un PDF, voy a coger las informaciones que están dentro y estructurarlas en mi banco de datos. Y con este punto de partida tengo un enriquecimiento del conocimiento de los clientes que tienen un siniestro de desempleo muy importante. Y gracias a esto puedo alimentar, por ejemplo, modelos o primero simplemente el perfilaje de mis clientes para entender mejor. Ha ayudado muchísimo a los actuarios, que son las personas aseguradoras que crean los productos de seguros, hacen las tarificaciones, etc. Pues darles muchas informaciones para que ellos vayan a definir productos de seguros sobre esta cobertura de desempleo más adecuada con el mercado y las necesidades de los clientes. También estamos usando los verbatims en las encuestas de satisfacción. Imagino que en vuestras empresas, muchísimas hacen encuestas de satisfacción a los clientes con el famoso NPS, ¿no? Sobre una escala de 0 a 10, cómo irías a recomendar Cardiff, en este caso, a tus amigos o familia. Entonces, las respuestas de los clientes los tenemos por escrito, ¿vale? A veces, porque les mandamos vía email la encuesta, y a veces por llamada, porque al fin de la llamada con nuestro equipo de atención al cliente, al fin se lanzan las preguntas, el cliente va pinchando y diciendo, pues, doy un 10 acá, por ejemplo. Y al final él puede ir hablando, dando sus comentarios. Y toda esta parte de comentarios del cliente, hasta ahora no hacíamos nada con esto. Y 2 años atrás, mis compis de Data Science han empezado a hacer speech to text, ¿vale? Se llama. Es una técnica de AI que hace que en las llamadas, al final, todo el comentario que el cliente está dando lo ponemos en texto. Y después hay otras técnicas de AI que van a venir a explotar estos datos, ¿vale? En este texto, cuáles son los tópicos que vuelven más entre todos mis clientes y todos los verbatims que él me ha dejado. Y estos tópicos es un nuevo dato y por fin tienes una información más cualitativa sobre este feedback que está dándote el cliente. Y en vez de saber que mi cliente además de saber que mi cliente me ha dado un 2, que es terrible, ¿vale? Es un detractor, pues tengo en su verbatim muchísima información del por qué. Al final es esto que me interesa, es para ir a mejorar mis procesos, etc. Entonces, es esto. En Cardiff hacemos el speech to text, después hacemos un topic detection, entonces sacamos de todos los verbatims los tópicos que salen y después los ordenamos, todos los detractores, cuáles son los grandes tópicos que nos sacan, después mandamos esta información a los diferentes equipos de negocio para que vayan a o llamar de nuevo al cliente para entender mejor, o simplemente ya vimos que había un problema de velocidad en el trámite o que le hemos hablado mal, no sé, estoy dando ejemplos terribles aquí, no son reales, pero bueno, es un ejemplo y son nuevos atributos que te dan un data enrichment increíble. Y último, quizás, ejemplo de los emails, por ejemplo, pues nuestros equipos de atención al cliente, como
imagino en vuestras empresas reciben muchísimos emails diariamente. Entonces, hemos implementado un modelo de email triaging, ¿vale? Para automáticamente, por el contenido del email, su título, el texto, venir, clasificar los emails que entran para poder priorizar el trabajo del equipo que tiene que atender más rápidamente a emails que tienen algo siniestros, etc. Orientar el esfuerzo y ganar en eficiencia y en el tiempo del equipo. Pero además de automáticamente clarificar los emails, esta información del asunto, del tópico del email, lo has guardado y de nuevo es una fuente de información increíble para ya de forma agregada entender todas las temáticas de por qué los clientes te contactan. Lo que antes estaba solo en la cabeza del equipo de atención al cliente, ahora lo tienes de forma más estructurada, puedes hacer monitoring, puedes hacer modelo de inteligencia artificial y se puede usar para un feedback más cualitativo para los equipos operacionales. Muchísimas gracias, Jimmy, es increíble, ¿eh? Y espero que todos estén tomando apuntes y que hagáis algo luego con estos datos, ¿eh? O por lo menos no dejarnos en todos lados. Y creo que todos aquí somos conscientes de los datos que vamos dejando en todos lados. Hemos hablado de data cleaning, hemos hablado de data enrichment, hay alguno más que es data synthesis, o los datos sintéticos, que no está en la presentación, pero sí me gustaría dejarla, o no sé si ya estoy debo cambiar de tema. Okay. Pero si tengo alguno más, porque una cosa es tener datos y limpiarlos, otra cosa es que no los tengas y los buscas por alguna fuente en línea o que los compres y vas enriqueciendo los datos que ya tienes. Y otra cosa es cuando no tienes los datos o los datos que tienes son insuficientes, ¿no? Porque quieres entrenar un algoritmo y necesitas que los campos tengan mayor variabilidad. Y hablamos de datos sintéticos. Yo te hago esta pregunta un poquito aquí al aire, que la quiera coger. ¿Qué riesgo tiene también? Porque está muy bien generar datos un poco ficticios a partir de datos que ya tú tienes y no solo elevarlos en cantidad, porque tienes, hablemos en palabras llanas, 100 filas, 20 columnas, pero realmente te apetece 1 millón y más columnas, por ejemplo. No te voy a inventar datos, pero dentro de cada columna igual te apetece que haya mayor variabilidad y que el dato sea mucho más rico. Entonces, ¿qué riesgo tiene esos datos? Pueden estar sesgados y si habéis hecho algún tipo de trabajo con datos sintéticos. Pregunta a Lael, para cerrar el tema, antes de entrar en el último. Sí, a ver, lo del tema de la síntesis de datos es algo bastante habitual, ¿no? A la hora de, sobre todo cuando estamos entrenando modelos donde pues, las restricciones que tengamos nos faltan datos, ¿no? Pues pensar, por ejemplo, en datos médicos, ¿vale? Empresas que están trabajando con datos muy sensibles y lo que se necesita es generar un dato que no contenga PNL, por ejemplo, ya sea por ese nombre del cliente o si trabajáis para una consultora y verdaderamente esos datos que son datos frescos, pues no queréis tener esa información del cliente, por lo que sea no se puede tokenizar, pues se genera ese tipo de datos, ¿no? O un poco lo que decías, ¿no? Por la propia naturaleza que tengamos, pues es un dato que nos faltan registros, pues lo que estamos detectando fraude y lo que queremos es generar muchos más casos de fraude, ¿no? Que nos permita entrenar el modelo. Pues es un caso típico donde se podría buscar esta data síntesis, ¿no? ¿Problemas que tiene esto? Pues precisamente que te estás inventando un dato. O sea, que de repente, pues dependiendo de cómo estés haciendo ese control del modelo, si tu dato de síntesis no está bien controlado, pues estás generando vías que no existían en el propio modelo, ¿no? Te estás inventando situaciones que a lo mejor no pertenecen a la vida real. Pues pensar, por ejemplo, en este caso, donde estáis haciendo me otro tipo de documentation, pero no tiene nada que ver, es el tema de la data síntesis. Estáis creando un escenario que a la hora de entrenar ese dato te va a funcionar muy bien, pero cuando te lo llevas a la vida real, nos podemos encontrar que esos datos no tienen nada que ver con la población que verdaderamente estás utilizando. Entonces, es un arte el ver cómo jugar con esta síntesis de los datos sin perder el norte de lo que acaba siendo tu dato real a la hora de hacer esto. Entonces, sí puede tener muchísimo impacto si no se controla cómo estás metiendo esos datos en el modelo, cómo estás entrenando ese modelo y luego las propias consecuencias que tienes.
Vale, sí. Vale. Te puedo poner otro ejemplo. En la Devita no hay necesidad de inventarse datos porque ya hay suficientes, lo que hay que poner en orden es lo que hay. Pero hay algo muy importante en la Devita que es la moderación. ¿Vale? La conexión entre el que compra y el que vende, o sea, al final la Devita es una plataforma de anuncios, la gente se contacta entre ellos y eso es una comunicación persona a persona, con todo el secreto de los mensajes que tienen que tener las aplicaciones de mensajería. Lo que pasa es que por ley tienes que guardar esos mensajes porque si hay algún conflicto, alguien va al juez y dice, este me ha estafado, tienes que traer la conversación. Pero el mantener, se tiene que mantener como Correos mantiene una carta y no la puede abrir. O sea, hay una legislación muy fuerte sobre las conversaciones entre privados. Pero hay que hacer moderación, hay que saber si entre ellos se están cabreando o está viendo bien. O sea, y hay todos los algoritmos de interpretación del mood de esas conversaciones y tagueo. Pero sacando el tagueo, pero no sacando la conversación, ¿vale? Y esto, pues, está aprobado, es legal y si saben si esas conversaciones están yendo bien o están yendo mal, pues al final acaba bien o acaba mal la transacción o puede ser un fraude, ¿vale? Y aquí, pues esos datos no se podían aprovechar, pero solo sacando el tag de cómo está yendo esa conversación, si está yendo bien, si está cerrado, si no está cerrado, ese corpóreo sí que se puede porque está anonimizado, ¿no? Ya no sabes quién ha hablado con quién, pero sabes qué es lo que está pasando. Y esto también quiero decir, un tema que es que el éxito de esto se usó también internamente. Se usó en hacer cómo estaba el clima laboral en la Devita. Y era el mismo modelo usado anteriormente y ese proyecto se paró en seco. No, porque dentro de la legislación de la IA de este agosto de este año, una de las IAs prohibidas es pues detectar el estado emocional de tus empleados. ¿Vale? Hay una lista muy bestia, pero es para protección de salud laboral. Tú no puedes intervenir o detectar o inferir cuál es el estado anímico de tus empleados. Por tanto, algo que funcionaba con los clientes no se puede hacer internamente, aunque se hacía para saber, para no tener que hacer NPS, hacerlo directamente, pero por ejemplo, pongo un caso de una IA que ha habido que pararla y porque está justamente dentro de las IAs prohibidas. Gracias, Juan. ¿Listo por la pregunta, no? Vale. Creo que ahora sí me van a dejar pasar de tema, porque ya me están haciendo señas. Vale, pues muchísimas gracias. Abordamos el último tema, escalabilidad y autonomía en la gobernanza de datos. Si bien ya hablamos un poquito al principio de gobernanza by design, hablamos un poquito de los tipos, hablamos un poco sobre el mal uso de la data, la falta de calidad de datos, hablamos de data cleaning, de data enrichment, de data synthesis y todos los casos. Yo creo que han estado muy fáciles de entender, se los agradezco porque creo que es lo que buscamos un poco. Ahora, un poco más de vuestra experiencia, ¿no? Porque los tres están muy cerca de este reto, ¿no? De gobernar datos, y entiendo que no queréis perder la autonomía de los equipos, y voy directamente contigo, Marc. ¿Cuál consideras tú que es el mayor reto no sé si ha sido tu caso, pero entiendo que sí, con toda la experiencia que tienes, de entrar en estructuras ya consolidadas y que el chiringuito no esté como esperas, ¿no? O sea, todos quisiéramos borrar todo, empezar todo de cero y decir, ahora llegué yo y empezar las cosas como son, por así decirlo, no sé. ¿Cuál es el mayor reto? De entrar en algo de una estructura ya consolidada y poner un poquito de orden, si te parece. Para acabarte la explicación en una palabra, no lo extenderé, pero el mayor reto son las personas. O sea, no tiene nada que ver con el resto. O sea, el mayor reto de la gobernanza son las personas, pero at scale, en escalabilidad, lo son aún más. O sea, y antes ya lo he nombrado, o sea, cuando
el escenario de Edita cuando llegué hace 4 años era una plataforma que todo el mundo usaba el mismo stack, las mismas tecnologías, pero para poner un ejemplo, cuando alguien metía datos en una capa del data lake y venía otro equipo de otro site, no entendía nada. Y es como puede ser si está en el mismo sitio con las mismas normas, como puede ser que no entienda nada. Y es porque pues, los esquemas, la lógica, cómo está ordenado, pues no obedecía lo mismo, ¿no? Pero, por el otro lado, es verdad, llevamos las cosas a producción en una velocidad brutal. Iban muy rápido. Pero yo lo que hice es hacer entender que lo que estaban haciendo todos es hacer prototipos y llevarlos a producción rápido. Pero si intentabas medir si la aplicación que estaban haciendo, qué robustez tenía, qué reusabilidad tenía, si le metías KPIs de gobernanza en la propia aplicación, veías que esto no era producto. Era un prototipo avanzado que funcionaba y que aguantaba. Pero era poco reusable, se había integrado unos datos que ya existían en la plataforma, por tanto no los había utilizado. Alguien que tenía la misma necesidad no detectaba que esto existía, por tanto lo volvía a hacer otra vez. Lo que hice es poner ciertos indicadores, mantuve indicadores de lo que ya funcionaba, que era el time to market de las cosas, para que los indicadores no bajaran, pero puse otros indicadores como la reusabilidad del dato, el coste, o sea, saber partir cuando, eso en el punto de los datos los había contado, que al final el premio se lo lleva al último, que entrega el insight, y es muy difícil repartir la parte del pastel a todos los que han intervenido en la cadena. Entonces, si realmente, cosa tan sencilla que podías decir que ese dashboard, o esa IA, o ese buscador NLP de coches, ¿cuánta gente había intervenido? ¿Cuánta gente había dado los datos? Y que fueran partícipes del valor de esto, pues era un indicador que sumaba mucha gente aquí. Por tanto, cuando rompes la barrera que he dicho antes, que es que los modelos de gobernanza centralizados ya son un bottleneck, o sea, no te pueden arreglar los datos un equipo de quality, no te puede poner policies un equipo de governance, porque la empresa tiene muchos departamentos, es muy autónoma en muchos sitios, lo que tienes es que redistribuir pues, el gobierno y la responsabilidad. Y yo realmente cuando conseguí más cambios es con una palanca que era modificar la plataforma, por tanto era una forma de cuando se ponía gobernanza en un sitio que todo el mundo ya usaba, aplicaba a todo el mundo, y la otra es poniendo indicadores buenos que se mantenían, que ya tenían, o sea, siguen yendo rápido a llevar a producción, pero aflorar indicadores que no tenían, que eran malos, ¿no? O sea, vale, conseguimos llegar a producción tan rápido, pero ahora, por ejemplo, cuánta cantidad de datos tu proyecto no ha tenido que integrarse, sino que ya ha usado de una integración anterior, ¿vale? Porque eso al final ayudaba a calcular el ROI. Ayudaba a calcular, porque los proyectos de datos siempre es muy fácil saber cuánto ganas, pero es muy difícil saber cuánto cuesta. Lo que te has gastado. A macro, sí, pero a micro, ¿qué te has gastado en cada paso? Es muy difícil. Por eso, al final, tecnológicamente empecé a medir cosas y empecé a dar KPIs, pero lo que conseguían era cambio en las personas, que era sentir más apego de las capas que no participan en los proyectos finales, involucrarse y, sobre todo, un poco que todo el mundo era consciente de qué parte de responsabilidad tenía. Claro, gracias. Y me quedo también con la idea de cuando hay un error en un KPI o en un algoritmo y lo que decías, ¿no? Que el último es quien sella el pastel, pues en estos casos, y si hay un error, pues no es bien decirlo de quién es la culpa, pero ¿qué tan rápido resuelves tú eso, ¿no? Porque hablamos de un dashboard, que son algo que conozco bastante, hay un error en un KPI, pues es la business unit, es el data analyst que lo hizo, es el ingeniero,
si el linaje del dato no es correcto, cómo vas aguas atrás y ves que fue de un join, de una tabla, que fue de otra o de la ingesta. O sea que si no está bien gobernado, es que esto es imposible. Entonces yo creo que ahí es donde hay valor y que no lo vea porque no lo ve. Aquí una cosa, cuando hay un problema de gobernanza, igual como siempre se dice la culpa es del cha-cha-cha, la gente dice la culpa es de plataforma. Cuando no se sabe de quién es la culpa es de plataforma. Y eso pasa en todas las empresas. Siempre acaba el punto más bajo donde cae la culpabilidad cuando no has medido nada, es la plataforma. Porque es más fácil culpar a una tecnología, pero la plataforma no es una tecnología. Es un grupo, es un área, es un agente. Y de hecho, una de las cosas que me gustó en Adevinta, que la figura de gobernanza esté atachada a la plataforma, era porque era salvar a Soldador Ryan. O sea, era salvar a las plataformas, salvar al que siempre pringa. Porque siempre pringa la plataforma. Entonces hay que meter recursos y cuando llegas con ese tipo de discursos a la gente de plataforma, es que se te suma increíblemente. Porque si puede hacer algo para decir, no, yo te doy el ecosistema de trabajo, pero si trabajas de la forma que yo te doy, puedes saber qué ha pasado en cada punto y dónde ha petado. Si eso los de plataforma lo pueden hacer, son felices. Porque cuando dicen la culpa es de plataforma, ellos pueden sacar el por decir, sí, la plataforma lo que te dice es dónde ha petado, ¿no? Entonces, yo es una de las cosas que digo que es una cosa que ha hecho muy bien Adevinta, que es juntar gobernanza y plataforma. En un escenario maduro, quizás no le haría falta, pero en un escenario donde la culpabilidad siempre acaba yendo a plataforma, yo creo que es una muy buena táctica y estrategia. Gracias. Pues la misma pregunta, Julie, ¿no? El mayor reto, ¿no? Empezar en estructuras ya consolidadas. Me gustaría que abordaras un poquito el tema de autonomía, porque lo mismo que decía Marc, el problema siempre somos las personas, y llegar a implantar y poner reglas del juego donde ya no las había, pues puedes sentir los equipos que van perdiendo autonomía, porque van perdiendo los tiempos de llevar a producción las cosas, porque desde arriba van presionando tiempos, entonces pueden sentirse un poco que pierden autonomía y no sé si puedes abordar un poquito de esto en estructuras grandes como Cardiff. Sí, quería solo empezar sobre algo que has dicho hablando del ROI, ¿no? Del Return on Investment, de los gastos y las ganancias, que me has hecho sentir mal, porque has dicho, es siempre más sencillo saber cuánto vas a ganar y es complicado de bien medir lo que gastas, pero yo siempre tengo problemas para estimar las ganancias del proyecto que entrego, ¿no? Desde Data, no sé si lo tenéis igual, porque siempre desde Data los impactos son siempre indirectos, ¿no? Porque estamos ayudando a un proceso operacional y al final los impactos son el proceso en sí que lo lleva, ¿no? En fin, y que siempre estamos buscando cómo medir el impacto de un producto de data. Volviendo a la pregunta, bueno, lo que puedo compartir en Cardiff es que primero hemos conseguido desde enero, desde este año, crear en la dirección de Data y Analytics, que hasta ahora tenía Data Governance, BI y Inteligencia Artificial, crear un cuarto pilar que es Data Management Office. Entonces hemos dicho al COMEX, si queremos poder tener más fluidez, siempre miro para mi español a ver si está bien la fluidez de entrega, ¿no? Y la autonomía de los equipos de data, de sacar dashboards, de sacar modelos de AI. Claro, dependemos muchísimo sobre los equipos de IT, ¿vale? No sé si es igual en vuestras empresas, porque claro, ellos son los que tradicionalmente gestionan los datos, hacen el data management. Solo que en Cardiff ya es una empresa que tiene muchísimos años, tenemos muchísimos sistemas, veis ya un poco cómo es nuestro TI. Entonces, en nuestro departamento de IT ya está lleno de actividades de BAU, de mantenimiento, de mini evoluciones, de corregir defectos. Entonces,
sacar disponibilidad del equipo de IT para soportar proyectos de datos donde tenemos que desarrollar nuevos data maps, que tenemos que desarrollar hasta nuevas capacidades técnicas de intercambio de datos, de API, de data storage, datos no estructurados, muchas capacidades. Nuestro equipo de IT pues hay que pelear para conseguir el año que viene que tengan disponibilidad para participar en tales proyectos. Entonces lo que decimos es, vamos a crear un equipo de Data Management Office en nuestra dirección, claro, que se enfoca sobre servir los usos de datos avanzados, BI y AI. Y entonces, pues esto, claro, no todo el mundo lo consigue. Mi jefe ha peleado durante muchísimo tiempo para conseguir unos FTEs y tener también este acuerdo de parcería entre el departamento de IT y nosotros. Pero esto nos ha ayudado muchísimo en la parte de autonomía y entonces ahora tenemos mis compis de Data Management que están ayudándonos a tener una arquitectura de datos pues que nos permita llevar nuestras ambiciones de productos finales en términos de dashboards y de AI. Esto es el Data Management Office. Lo que puedo compartir también, que esto al final fue una decisión a nivel de compañía, no lo hemos pedido desde Data Analytics, es que desde 2 años, 3 ahora, funcionamos en squads. Tampoco hemos cambiado toda la organización de la compañía, somos una aseguradora, no somos una fintech, entonces conseguimos con la organización, con departamentos tradicionales de la aseguradora, pero ahora cada año tenemos como 6, 7 squads que, entonces es la metodología Agile, que son grupos de personas que vienen de áreas, de departamentos diferentes, que van a unir sus expertise para entregar un producto final. Los squads los creamos para alcanzar los objetivos de compañía que nos fijamos. Entonces, en enero fijamos objetivos de fin de año y vamos a crear los squads para enfocar la energía y el tiempo y la inteligencia de trabajo de un grupo para alcanzar esos objetivos. Lo que hicimos es que desde el equipo de Data Analytics siempre ponemos en cada squad una persona de nuestro departamento, un SPOC, ¿vale? Un Single Point of Contact. Entonces, no hay un squad sin alguien de DNA. Y no lo hemos pedido, pero al final es súper chulo porque desde 2 años, por lo menos sobre estos objetivos, estas temáticas que han sido trabajadas en squads, tuvimos, además de juntar negocio y IT, y al final de estar seguros que IT también tiene maldes de IT previstos. Tenemos el chico de IT que está en la sala con nosotros en las dailies y entonces que va a participar y tenemos toda su atención. Pues alguien de Data y Analytics también. Y entonces fue un eje también para encajar temas de Data Quality, porque pues son los squads, son los proyectos con el mayor foco en la compañía. Desde 2 años, porque son los objetivos de compañía. Y esto ha ayudado para descentralizar las actividades y todas las guidelines y todo lo que decimos que hay que hacer desde Data Governance, descentralizarlo en cada squad. Entonces tenemos un punto de contacto de DNA, Data Analytics, en un departamento en cada squad. Puede ser un Data Scientist, puede ser un Data Quality Analyst, puede ser un BI Analyst, pero él va a representar todo DNA y en el backlog él va a empujar para poner las user stories, de hacer un screening de la calidad de los datos, de definir controles a implementar para el futuro, para que se ejecute cada mes, que esto, para conseguir esto, pues puede venir, pues quizás va a venir en el sprint número 20, pero por lo menos estará tratado en un momento en el año. Y entonces, esta temática de squad, si no lo tenéis en vuestras empresas, lo podéis mañana ir hablando con vuestros managers y a ver si es una idea que les viene bien, porque por lo menos en nuestra empresa funciona súper bien, sobre todo para Data Governance y Data Quality, porque es el tema aquí de Dirty Data, para Data Quality, para empujar estos temas, y esto trae también escalabilidad, porque al final no es solo yo, Julie, que estoy metida en todos los proyectos porque no puedo, sino que estoy delegando
a personas en los squads de llevar estas temáticas. Y en adición de los squads, simplemente esto desde muchísimos años, tenemos una forma de trabajo, pero quizás lo tenéis también, de contar con una comunidad de actores de data, ¿vale? Entonces, en cada equipo de Cardiff hemos identificado unas personas con un papel de data referent y de data quality analyst. Entonces, lo que nos permite de siempre contar con una comunidad que, sumando las personas, pues tienes todo el contexto de la compañía, el contexto de necesidad de datos, de cómo se consumen, de cuando trabajamos sobre data quality, siempre para definir controles de DQ a implementar. Damos la vuelta a todos los equipos contactando el Data Quality Analyst para que nos dé su Service Level Requirements, lo llamamos así, su expectativa de nivel de calidad, y así estamos seguros que sumamos varios casos de uso. Entonces, es una forma también de trabajar, quizás varios de vosotros lo tenéis porque es más tradicional, pero esto te permite también llevar a una escalabilidad descentralizando esta parte del gobierno del dato. Muchas gracias, Yuri. Y se nota que te encanta tu trabajo y que si en cualquier squad de esta hay alguien como tú, es que sin duda que les va a ir genial. Porque... Pero mira, y hablando de personas, entonces sí, estoy totalmente contigo, contamos con personas para este tema. Y personas que estén dispuestas a dar el cambio, ¿no? Y no quedarnos en estructuras obsoletas y porque estamos cómodos en lo que hacemos. Hay que adoptar el cambio con buen ánimo. Sí, si puedo añadir, no sé si esta parte de comunidad de actores lo tenéis, y no digo que está perfecto, ¿vale? Mismo tras años, cuando damos responsabilidades y papeles a las personas, es en adición a su cargo que ya tienen, de su BAU. Entonces, pienso que no es solo implementar una organización y pensar que va a funcionar súper bien. Al final, mi equipo, estamos detrás, intentando siempre volver a recordarles que tienen este papel, que ellos siempre mantengan los ojos abiertos sobre la calidad de los datos en su perímetro, y a veces les solicitamos para actividades, ¿vale? Pero es también entender que no tienen siempre el tiempo para todo, entonces es contar sobre una comunidad, pero aceptando la realidad que no son personas con un papel solo de esto, ¿vale? Viene encima de su cargo, y a veces, dependiendo del interés de las personas, hay personas que van a asumir su papel más que otros, pero por lo menos es para mí un mínimo, porque ya te ayuda a diseminar esta noción en las áreas de negocio. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Claro, y por ir finalizando, la misma pregunta, me encantaría que Óscar nos diera su opinión sobre cuál es el mayor reto de gobernar datos en estructuras consolidadas, sin perder autonomía, y qué has visto en tu experiencia, si has sido un poquito como Yuri ahora con el tema de los squads, si has visto o has estado más en temas, en estructuras más clásicas, llamarle de alguna forma, no sé, tu opinión aquí es muy importante. Ok, pues yo ahora voy a poner como si fuera esto una película de Isabel Coixet y voy a contar de 3 historias, ¿no? De 3 puestos de trabajo. Como os decía, hace 10 años estando en BBVA, de repente aparece la carta de SLED y todos nos ponemos a correr como locos en la banca para empezar a generar esas estructuras de gobierno que eran súper necesarias y demás. Está presentado. Sí. Okay. Claro, vosotros pensáis que hasta ahora el concepto de gobierno del dato era el DBA, que le está dando martillazos a un DB2 o a un Oracle, y cuando le preguntabas cómo está el dato, te decía, está el dato de puta madre, ¿vale? Y de calidad funciona esto porque, mira, le doy aquí y me está respondiendo, ¿vale? Entonces empezó ese concepto de, oye, tiene que haber un gobierno, tiene que haber un ownership sobre esto, tiene que haber una calidad, esta calidad me la tienes que reportar y demás. Y aquí el problema, como decían los compañeros, no es ni la tecnología, porque la tecnología hay en todos los sitios y todo se puede picar, es la gente. Y la gente de repente que empiece a entender de qué va esto de la calidad, de qué va esto del gobierno, es que tenemos muy mala prensa. O sea, es que es muy difícil vender esto. En el caso de BBVA, pues todos los que están en aquel entonces en la parte de gobierno, pues como locos a comprarse el DMBOK,
no sé si lo conocéis de Dama. Si os dedicáis a tema de gobierno, poner en vuestro LinkedIn Dama. La Biblia, ¿no? Sí, suena sector un poco. Pero bueno, os ponéis Dama y os vais a tener un 20% más de recruiters buscando a esta gente, ¿no? Y verdaderamente, claro, cuando ibas a estos equipos técnicos y se creaban estos equipos en escala, el técnico no lo entendía. Yo, ¿para qué tengo que poner un gobierno? ¿Para qué tengo que definir de repente en mi área un data owner? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué me estás diciendo de que tengo que empezar a implementar esos datos en el data catalog, ¿no? Segunda historia. Esto viene BBVA, es una empresa súper regulada, súper grande. Ibex, que es una empresa mucho más chiquitita. Ibex es una empresa que tiene que reportar información a un regulador también. Y aquí estamos hablando que en España eran, me parece, 400. Bueno, 399, como me fue. De repente es una empresa súper tradicional, donde no hay estructuras tan consolidadas, pero de repente tiene una presión de que alguien tiene que haber alguien que esté gobernando el dato. Y de repente, hostia, te vas al tío de riesgos y dices, no, es que tienes que regular el dato. No, es que el que me lo regula es el de DBA. Es el tío que está de IT haciéndome este gobierno. Y tienes que reportar unas reglas de calidad. Ya, bueno, pero esto también me lo va a hacer el DBA, entiendo, ¿no? Entonces, digamos que tenían esa presión de una necesidad, pero no sabían para qué valía, ¿no? Y llegamos a la tercera historia, ¿no? Que es IKEA. IKEA son hippies, ¿vale? O sea, haceos a la idea que este es un sitio donde no existe la regulación. IKEA, como tenemos siempre la coña de que IKEA means freedom, ¿no? Tú eres libre para hacer lo que quieras. Y de repente lo que te encuentras, no sé si conocéis el concepto de data mesh. Sí. Ponerlo también en el currículum, que eso sube otro 20%, lo repite, ¿vale? Claro, en data mesh, de repente, pues este concepto del data product, ¿no? Donde tienes un tío de IT con un squad, en nuestro caso, PEDEX lo llamamos, donde tienes un equipo donde se está encargando de generar un producto de datos. Y ese producto de datos tiene asociado un data contract. Todo esto que son cosas muy relacionadas con gobierno, que esperaríamos que, oye, pues la calidad, ¿no? Pues llega el tío funcional, ¿no? No es un perfil técnico que dice que tiene que haber calidad, ya te das cuenta que de manera inherente aparecen los propios equipos. O sea, el data engineer se está preocupando de la calidad, porque entiende que es necesario tener calidad para su producto de datos. O tienes un owner que lo que se preocupa es de publicar ese data product y que sea encontrable. Y necesitas también a alguien que se encargue de buscar dónde están esas fuentes de datos, ¿no? Con un catálogo de datos robustos y que esté esa información. Al final lo que se propone dentro del gobierno, y lo dice un tío que, como digo, que a mí hasta hace 4 años esto de gobierno me sonaba a la ABC, ¿vale? O sea, no estaba nada relacionado con ellos. Es algo que tiene sentido si lo ves desde el punto de vista del desarrollador, ¿no? Del tío que está produciendo algo. O sea, no estamos haciendo alquimia. Puede ser un coñazo, pero es cierto que son cosas de sentido común. Yo al final tengo que generarme un data contract con información robusta porque estoy ofreciendo este servicio. Necesito SSL y SSLO, ¿no? Y tengo que poner la cara por alguien. Y tengo que ofrecer el refresco de cuándo van a estar mis datos o cómo publico el esquema para que otra persona me lo pueda capturar y lo pueda reutilizar. O políticas como publicar ese dato. Respecto a la escalabilidad, pues un poco lo que contábamos, ¿no? Aquí al final las empresas son monstruos que están funcionando y muchas veces lo que queremos hacer es cambiarle las ruedas al coche en marcha, ¿no? Entonces tenemos que saber en qué momento somos capaces de meternos ahí. Es muy difícil encontrar una empresa que va a hacer un gran Big Bang, ¿no? Nos vamos a encontrar con sistemas legacy, nos vamos a encontrar con una producción que es el día a día y tenemos que ir viendo cómo vamos, iba a decir adoctrinando, prefiero más evangelizando a la gente para ir adoptando esta parte de gobierno. No es sexy al principio, pero te das cuenta que luego es tremendamente útil cuando lo empiezas a utilizar. Gracias, Óscar.